Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, llegamos a un tutorial más del tema general que es Dios nos llama para su reino y gloria. Y es el libro número 2 de esta serie y el título del libro es La venida de Cristo es cierta. Estamos hoy hablando de la semana 4, cuyo título es Santificados, íntegros y irreprensibles. Esto es una porción que alcanza Primera Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 al 24. Es la última sección del libro de Primera Tesalonicenses. Entonces, vamos a navegar un poco y ver un poco la palabra de Dios, que es muy disfrutable. Entonces, él comienza así diciendo que en el capítulo 5, versículo 12 en adelante, en el versículo 12 ya dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, estas personas son aquellos que cuidan de nosotros, que nos apacientan, que trabajan en el Señor por causa de nosotros, porque ellos cuidan de nosotros. Entonces, para aquellos que son hermanos de delantera, debemos respetarlos y honrarlos al mismo tiempo. El versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, estos hermanos que trabajan en el Señor en favor nuestro, ellos lo hacen con el mayor amor, con la mayor dedicación. Es un trabajo de amor que ellos realmente hacen para ayudarnos a crecer en vida, a aumentar la fe. Y hablando de fe, nosotros estamos dentro de la estructura de la vida cristiana o vida de la iglesia, que es la fe, el amor y la esperanza. En estos días tan conturbados que nosotros vivimos en este mundo, necesitamos realmente de fe para fortalecer la fe de los hermanos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a ser conmovidos. Pero si estamos firmes en la fe, vamos a pasar estos días difíciles de una manera bien amena. Nosotros estaremos firmes en el Señor. Después, aquí, dentro de este tema de recibáis con aprecio a aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, nosotros tenemos algunos versículos para mostrarle a los hermanos. Primeramente, vamos a Primera Pedro, los hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Miren, hermanos. Ahora estamos hablando para aquellos que cuidan, ¿está bien? Para aquellos que trabajan en favor de los hermanos, para el crecimiento de vida, supliéndoles vida y cuidándoles. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Versículo 2 dice, de 1 Pedro 5, dice así: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces aquí, primeramente, nos llama la atención en este versículo diciendo, no por constreñimiento, sino voluntariamente.
Nosotros seguimos al Señor con mayor alegría, espontáneamente, ofreciéndonos para servir al Señor, ofreciéndonos para cuidar de los hermanos que son los hijos de Dios. Y aquí no tenemos objetivo de tener lucro, alguna fuente de lucro financiero. No, no es esto. Nosotros hacemos esto de buena voluntad. Y el versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, aquí no fuimos llamados para gobernar sobre los hermanos, para ejercer autoridad sobre los hermanos, sino, no es eso, es principalmente de parte nuestra servir de modelo para todos. Entonces esto es importante. Y si hacemos así, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces está aquí para todos que quieren cuidar de los hermanos, que quieren trabajar en el amor por causa de los hermanos. Entonces aquí nosotros debemos hacer esto y recibiremos entonces una recompensa que es inmarcesible, corona de gloria. Esto es muy importante. Vamos también para Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Señor Jesús, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí nuevamente estos que están delante nuestro, trabajando en favor nuestro, cuidándonos, sacrificándose, trabajando, esto ellos llaman de nuestros guías. Nosotros debemos tenerlos con aprecio y debemos considerarlos con la máxima consideración. Debemos tenerlos con la máxima de consideración y respeto y honra. Gracias al Señor por estos hermanos que cuidan de nosotros. También aquí en el alimento diario del día miércoles, voy a leer algunos trechos que son muy ricos. Primero está en el primer párrafo, al final. Él dice así: por eso es importante no causar sufrimientos a nuestros guías, porque al final este comportamiento no traerá ningún beneficio para nosotros mismos. Entonces nosotros que estamos siendo cuidados, debemos evitar causar problema a ellos, causarles más sufrimiento a ellos, porque eso no trae ningún beneficio para nosotros. Y otro trecho, en el tercer párrafo, también al final, hay una frase muy disfrutable. Él dice así: al cuidar de las personas necesitamos tener fe en el poder de Dios, en su palabra y en el poder del Espíritu, sabiendo que el Señor es capaz de transformar la vida de ellas. También necesitamos amarlas y tener esperanza de que un día ellas serán transformadas. Esta palabra está dirigida para aquel que cuida, ¿está bien? Para aquel que trabaja en favor de los hermanos. Nosotros necesitamos tener esta esperanza de que un día estos hermanos que nosotros estamos cuidando, aunque sea más difícil, ellos van a ser transformados con el poder del Espíritu. Entonces aquí nos queda este recado. Y en el último párrafo, él comienza así: amados, solamente habrá paz entre nosotros cuando estemos bajo el encabezar de Cristo.
De esta manera, conectados con Él, tendremos un vivir de fe, amor y esperanza, en paz con los otros. Porque aquí, en Primera Tesalonicenses, él dice así al final del versículo 13: tened paz entre vosotros. Entonces, nosotros somos llamados para la vida de la iglesia, para vivir en paz unos con los otros. No es una vida llena de conflictos, no, es una vida llena de paz. Y nosotros debemos promover esta paz entre los hermanos. ¿Está bien? Entonces, en Mateo 5, en la constitución del reino de los cielos, de entre las bienaventuranzas, hay una allí que dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias al Señor. Entonces vamos para el día jueves. El día jueves, aquí nosotros vamos a hablar del versículo 14, que este versículo 14 tiene varios ítems. Vamos a abordarlos rápidamente, cada uno de ellos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Primer punto. Segundo, que alentéis a los de poco ánimo. Tercero, que sostengáis a los débiles. Cuarto, que seáis paciente con todos. Vamos solo por ahora a hablar de este versículo 14. Este versículo 14, nosotros tenemos entonces, primeramente, los ociosos. Y infelizmente la vida de la iglesia también tiene aquellos insumisos. Vamos a ver cómo ellos actúan. En el segundo párrafo del alimento diario del jueves, página 65, dice así: según esta porción de la palabra, en la vida de la iglesia hay los insumisos, o sea, aquellos que viven de manera desordenada. Estas personas no aceptan estar bajo el orden establecido por Dios y por esta razón actúan siempre por su propia cuenta. Esta es una característica de los insumisos. Siempre actúan por su propia cuenta. Ellos no les interesa la orientación de los hermanos que están en la delantera, sino que viven de su propia manera. Entonces, estos son los insumisos. Y para estos insumisos debemos entonces admonestarlos, llamar la atención, ayudarlos con palabras. Aparte de los insumisos, tenemos los desanimados. Aquí dice: consoléis a los desanimados. Vamos a verlo. ¿Quiénes son los desanimados? Según tercer párrafo. Aparte de los insumisos, también tenemos los desanimados. Son aquellos hermanos más tímidos que son fácilmente conmovidos por circunstancias adversas. Como su alma no soporta las dificultades y sufrimientos, no tienen ánimo para hacer nada. Tenemos aún los débiles, los cuales debemos recibir. Entonces nosotros debemos, en este caso, consolar a los débiles y amparar a los débiles. Y tenemos aún el último ítem de este versículo 14, que está en el párrafo siguiente. El versículo que leímos encima nos encoraja a ser longánimos para con todos. Es como si el Señor admitiese que de hecho en la vida de la iglesia hay personas insumisas, desanimadas y débiles. Entonces, vamos a tenernos a este longánimos.
yo tengo un versículo que quería mostrarle a los hermanos, que describe bien. Nosotros necesitamos ser longánimos con los hermanos porque el propio Señor, Él es longánimo para con nosotros. Entonces no podemos trabajar con diferentes maneras. Así como recibimos del Señor este beneficio, esta virtud, también nosotros debemos pasar a los hermanos. En este caso es ser longánimos con los hermanos. Entonces aquí en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice así: el Señor no retarda su promesa como algunos dicen. Por el contrario, Él es longánimo para con nosotros. Entonces, aquí taxativamente el Señor dice que el Señor es longánimo para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Hermanos, si el Señor es longánimo con nosotros, entonces nosotros tenemos que pagar con la misma moneda a los hermanos, ser longánimos para con ellos también. Introduciendo un paréntesis en Mateo 18, estaban aquellos siervos del Señor que eran malos administradores. El Señor le perdonó la deuda, que era muy grande. Él fue al Señor y le pidió, rogó, y el Señor entonces le perdonó su deuda. Él salió entonces de allí y fue a cobrarle a sus deudores. Y sus deudores debían mucho menos que aquella deuda que él tenía con el Señor. Entonces alguien le denunció al Señor y el Señor le llamó y le dijo: ¿qué está haciendo usted? Yo te perdoné una suma enorme de dinero y usted ahora, por causa de una suma bien pequeña, usted le está cobrando a los hermanos. Yo te perdoné, usted no perdonó a los hermanos. Esto es realmente el Señor. Va a remarcarnos a nosotros también. Seamos longánimos para con todos. Gracias al Señor, esto es la vida de la iglesia. Entonces, el próximo versículo está en el versículo 15. Aquí el 15 dice: mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno con otros y para con todos. Evitar, aquí dice, continuemos con la lectura, evitar que alguien retribuya a otro mal, por el contrario, seguid siempre el bien entre vosotros y para con todos. Esto quiere decir que no actuamos de manera las personas actúan con nosotros. Miren qué lindo. Por tanto, si somos maltratados, no retribuyamos de la misma manera, con la misma moneda, pues esto nos colocaría en el mismo escalón. ¿No es verdad? Esto es verdad. Entonces, si alguien nos hizo mal, si alguien nos maltrató, no debemos devolver con la misma moneda. Debemos ser humildes, recibir aquello como venido del Señor y no pagar con la misma moneda. Entonces, una vez que sufrimos esta injusticia, entonces queda para nosotros y no debemos devolver con la misma moneda. Porque nosotros, infelizmente, nosotros somos muy vengativos. Él me hizo mal, yo le voy a pagar con la misma moneda. No, Señor. Nosotros recibimos, vamos delante del Señor y el Señor le decimos: ¿el Señor está sabiendo de esto? Estoy. Entonces terminó el tema. Oh, Señor Jesús. Ahí, en el día viernes, nosotros vamos a ver el versículo bien corto. Regocijaos siempre. Regocijaos siempre. Esto significa, siempre denota que en cualquier momento, en cualquier hora,
no debemos parar de regocijarnos. Y para regocijarnos tenemos que tener un motivo. ¿Será que el Señor no es un motivo suficiente para regocijarnos siempre? Claro que es. Entonces yo quería dar algunos versículos que van a corroborar con este versículo que nosotros estamos hablando. Es Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegraos siempre en el Señor. Otra vez digo, alegraos. Aquí Pablo insta a los hermanos de Filipo a que ellos deben siempre alegrarse en el Señor. Ahora, ¿no sería un poco forzado alegrarse siempre? Nosotros podemos estar alegres cuando la situación es favorable a nosotros, pero es difícil que estemos alegres cuando la situación es adversa, es contraria a nosotros. Entonces, en este caso, perdemos la alegría. Pero aquí hay un secreto. Aquí, Filipenses 4:4, él dice así: para que nosotros nos alegremos siempre, ¿dónde? En el Señor. Entonces, aquí está el secreto. Es en el Señor, alegraos en el Señor, o sea, en la esfera del Señor, dentro del Señor, nosotros siempre vamos a encontrar alegría. No importa la situación, no importa las circunstancias exteriores, puede estar terminándose el mundo, pero en nuestro interior conservamos la alegría. Y esto es el gran secreto de vivir por la fe. El Señor nos transporta para otra dimensión, fuera de las circunstancias que vivimos, fuera de las situaciones en que estamos situados. Entonces allí podemos ir para otra dimensión y disfrutar de esta alegría del Señor. Entonces, rigurosamente nada va a apretarnos. Necesitamos aprender a alegrarnos en el Señor. También tenemos ver otro versículo que ayer mismo leí yo esto y quedé impresionado. Primera Tesalonicenses 1, versículo 6 dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, usted ve la contradicción aquí. Primero dice, estando en mucha tribulación. Entonces, tribulación cuando viene es un motivo de tristeza. Es para causar tristeza en usted, causar ansiedad, causar preocupación. ¿No es así? Pero aquí, él habla con alegría del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los apóstoles estaban en aquel y los creyentes de Tesalónica estaban en mucha tribulación, ¿no es así? Pero de esa tribulación, en medio de esa tribulación, ellos conseguían sacar alegría, ellos conseguían alegrarse, y esa alegría es del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces esté tranquilo, esté en paz, no esté muy preocupado con las cosas, con las tribulaciones. Vamos adelante, vamos a estar siempre en el Señor. Y ahí, volviendo al capítulo 5, versículo siguiente es: orad sin cesar. Aquí dice: orad sin cesar significa estar en constante comunión con Dios. Lo que podemos practicar de manera fácil y simple, llamando el nombre del Señor. Por cuanto quiere que haya problema o no haya problema, conéctese al Señor invocando: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Es de esa manera sincera y simple que nos mantenemos en comunión con el Señor y Él se hace nuestra alegría. Hay otro trecho que quería leerles a ustedes que es muy bueno.
podemos clamar por nombre, Por isso, invoque agora por su nombre, e a todo y regocijarnos en Él. ó Senhor, Por eso, invoque ahora desfrute da plena y en todo de momento, alegria oh Señor na Jesús, presença do y Senhor. disfrute de la plenitud de la alegría que hay en la presencia del Señor. Eu me lembrei de versículo Cuando Él dijo así, plenitud de alegría en la presencia del Señor, yo recordé un versículo que está en Salmos. se alegra por Es muy bueno, sensacional. Esto quiero que también los hermanos se alegren conmigo, disfruten de este salmo conmigo. 6, tá? Es Salmo 16, Salmos 16, Um rico salmo, muita riqueza. Versículo 11 diz: Salmos 16 es un rico salmo, tiene mucha riqueza. "Na tua Versículo presença, 11. a plenitude Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo perpétua." Então, y delicia a tus diestras para siempre. Entonces, hermanos, usted está sintiendo pesado su vida, algún problema, usted está sobrecargado, está cansado, está abatido, vuélvase al Señor, invoque su nombre. Miren, legal, né? en su presencia hay plenitud de alegría. Muy bueno, ¿no es así? Vamos Y en tu agora diestra delicias perpetuamente. Muy bien. Entonces vamos ahora para el día sábado, otra vez volviendo a 1 Tesalonicenses 5. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. En todo dad gracias. En todo dad gracias. Agora em tudo dai graças. En todo dad Porque gracias. essa é a vontade de Deus. Orad sin cesar, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí cuando nosotros estamos en el Señor orando, en la comunión, regocijándonos siempre, necesitamos dar gracias en todo, gracias en nuestra actitud, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Regocijarse siempre, orar sin cesar y en todo da gracia. Todo esto es nuestra relación con Dios. Entonces, debemos dar siempre gracias al Señor. No interesa la situación difícil, adversa, contraria, las cosas no dan correctamente, necesitamos dar gracia. Necesitamos dar gracias al Señor. En todo dad gracia, en todo usted aprende a dar gracia, usted entrega en la mano del Señor todo y todo lo demás Él hará. Yo te garantizo. Amén. Não apaguei. Entonces vamos, Aqui versículo 19. No apaguéis al Espíritu. é comparado com Aquí, quando você usa o verbo el Espíritu apagar. aquí es comparado con el fuego, porque cuando usted usa el verbo apagar, es apagar ¿qué? Apagar el fuego. Pero aquí dice apagar el Espíritu. Fogo do Espírito. O sea, no apagar el Espíritu significa no apagar el fuego del Espíritu. Apagar. Entonces, el Espíritu aquí es sinónimo de fuego, Isso mostra que no apagar al Espíritu. nós temos que Por el contrario, ter essa esto nos muestra que el Espíritu es fuego. Nosotros tenemos que mantener siempre esa llamada, esa llama prendida y muy prendida. Entonces vamos a leer Romanos 12, 11. 12, 11, diz assim: no zelo não sejais requeridos, 12, 11 dice así. sede fervorosos Y en que teniendo de espírito, diligencia. sede com Senhor. Olha só, sede fervorosos de espírito. Amén. Tá. Miren, Fervente. sed fervorosos Fervente do espírito. en el Espíritu. Então, Tenemos que estar hirviendo, aqui também, hirviendo en el também, Espíritu. segundo Entonces, Timóteo 6, diz aqui, aquí también vamos a ver 2 Timoteo 1:6. En el mismo alimento diario dice, cita este versículo, voy a leerle solo a ustedes. Por esta razón,
Pues yo te admonesto que reavive el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces reavivar es el maná, o sea, es una acción también asociada al fuego. Él también, quiero leerles a ustedes, sabemos que vivimos en los tiempos finales y la era de Apocalipsis es la era de los 7 espíritus, que son las siete antorchas de fuego. Por tanto, no debemos permitir que nuestro espíritu se apague. Antes, ella debe estar siempre quemando en nosotros por medio de invocar el nombre del Señor, disfrutar de su palabra, cantar himnos espirituales y dar la comunión con los hermanos. Todo lo que él mencionó aquí es para mantener nuestro espíritu prendido a avivar el fuego del espíritu. Y después el versículo siguiente, en los versículos siguientes, 21, vamos a ver nuevamente. Aquí dice así: no despreciéis las profecías. Esto significa que no debemos ni menospreciar la rica palabra de Dios que Dios nos ha dado por intermedio de los hermanos. Entonces no debemos despreciarlo. Después, versículo 21. Examinad todo, retened lo bueno. ¿Cómo podemos discernir si lo que oímos es o no es el hablar de Dios? Para tanto hay necesidad de hacer algunas preguntas. Estas palabras ministradas nos llevan a amar más a Cristo y a la Iglesia. Ellas aumentan en mí la fe, en el amor y la esperanza. Si la respuesta para ambas preguntas es sí, entonces debemos decir que es muy bueno para nosotros. Al final quería leerles a ustedes el final del sábado. Dice así: amados, valoremos la palabra profética que Dios nos ha dado, porque ella es la salvación para nosotros, fortaleciendo nuestra fe e indicándonos cuál es la dirección actual del Señor para nuestra vida. Oír que recibieron el hablar profético, engendrar en nosotros discernimientos para no hacernos desviarnos de toda manera de mal. Esto está en el versículo 22. Entonces, aquí, para desviarnos de toda forma de mal, este mal, hermanos, es la forma de mal. También puede ser traducido como la apariencia del mal. Entonces debemos evitar, no solamente evitar el mal, sino también la apariencia del mal. El Señor va a mostrarle cuál es la apariencia. Todo lo que es apariencia del mal debemos evitar, estemos lejos de esto. Y finalmente llegamos al capítulo 5, versículo 23-24, que termina entonces este alimento diario, el día domingo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es la conclusión de esta porción de la palabra, de esta sección. Entonces, al final de todo, del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses también, estas palabras finales, él dice así: el mismo Dios os santifique en todo. Cuando hablan todo, es en todo. No es un pedazo, no es parcialmente, no, es todo. Y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados, guardados irreprensibles e íntegros. Inclusive el hermano Miguel Ma, que habló este mensaje en la semana 4, él dice que todo es una cuestión cuantitativa, y conservarnos íntegros e irreprensibles es la cuestión cualitativa. Entonces,
tanto cuantitativa o cualitativa, el Señor quiere llenarnos, quiere santificarnos en todo. No solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. Todo nuestro hombre tripartito será santificado, y una vez que lleguemos a la santificación en todo, entonces nosotros seremos conservados íntegros e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es nuestra esperanza, mis hermanos. No desistan, vamos a caminar, vamos hasta el final. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor. Amén.